Maya no te engaña creando ilusiones. Vence cuando te hace olvidar quién eres y llamar a eso realidad. Reconectar con tu verdadera identidad no es un despertar espiritual, es dejar de vivir como un personaje atrapado dentro de la propia mente. Este video trata de una sola cosa: reconectar con tu verdadero yo, ahora, sin conceptos, sin fantasía, sin búsqueda. Te sientes perdido porque fuiste entrenado para vivir como un personaje, reaccionando, pensando, intentando ser alguien todo el tiempo, mientras tu verdadera identidad permaneció en silencio, observando. Rumi señalaba exactamente esto. El sufrimiento no viene de la vida, viene del olvido de quién eres. Reconectar con el verdadero yo no es mejorar la mente, ni arreglar emociones, ni convertirte en alguien espiritual. Es dejar de identificarte con la voz, con la historia, con el miedo, y reconocer la presencia simple que siempre estuvo ahí antes de todo. El velo de Maya cae cuando percibes que no eres lo que piensas, no eres lo que sientes, no eres lo que buscas, y que todo ese cansancio viene de sostener una identidad falsa. Reconectar es soltar, es dejar de huir del ahora, es permitir que lo real en ti vuelva a ocupar el lugar que nunca perdió, mientras todo lo que no es esencial comienza a perder fuerza, de forma natural, sin esfuerzo, sin lucha, abriendo un espacio interno que no explica nada, pero devuelve la sensación más básica y olvidada de todas, la de finalmente estar en casa dentro de ti. Este canal existe para una sola cosa: confrontarte con el hecho de que no te perdiste, te olvidaste. Y olvidar quién eres duele más que cualquier sufrimiento externo, porque es un dolor silencioso, constante, que no grita, pero drena. Reconectar con el verdadero yo no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Rumi es la autoridad aquí porque no hablaba para curiosos, hablaba para corazones rotos por su propio olvido. No ofrecía consuelo barato, arrancaba el velo. Y si sientes incomodidad al oír esto, es porque algo real en ti está siendo tocado ahora. Te despiertas cada día intentando encajar en una versión aceptable de ti mismo. Reaccionas, te adaptas, te controlas, te corriges. Eso cansa, porque no eres tú. El verdadero yo no necesita ser mantenido, no necesita ser defendido, no necesita ser mejorado. Quien necesita eso es el personaje. Rumi insistía en que mientras intentas convertirte en algo, te alejas de lo que ya eres. Reconectar es dejar de sostener esa mentira diaria que llamas normalidad. Existe un miedo profundo cuando empiezas a acercarte al verdadero yo. Un miedo sin nombre, sin forma. El sufismo siempre dejó esto claro. La falsa identidad entra en pánico cuando percibe que no es real. Por eso la mente corre, crea ruido, crea explicaciones, crea búsqueda. Rumi no alimentaba ese miedo, lo atravesaba. Mostraba que detrás del miedo hay alivio, no vacío. No estás cansado de la vida, estás cansado de alejarte de ti mismo. Cada pensamiento repetido, cada reacción automática, cada intento de control es una capa más entre tú y lo que es real. Reconectar con el verdadero yo es percibir esto en el cuerpo, en la respiración, en el ahora. No es entender, es ver. No es creer, es reconocer. Este canal existe para recordártelo sin rodeos. Rumi no hablaba del despertar como un evento futuro, hablaba de recuerdo. Algo en ti ya sabe esto, por eso estas palabras no suenan extrañas, suenan familiares. Reconectar es quitar el peso de tener que ser alguien, es soltar la necesidad de aprobación, de definición, de identidad fija. Es permitir que la presencia que siempre estuvo ahí vuelva a ocupar el centro. El verdadero yo no habla alto, no disputa espacio, observa. Por eso fue olvidado. El mundo premia a quien grita, a quien reacciona, a quien se impone. Pero Rumi hablaba con quien estaba cansado de luchar. Decía, de forma directa, que lo que buscas está en el lugar del que huyes. Reconectar duele al principio porque desmonta todo lo que es falso. Te das cuenta de que estás reconectando cuando el esfuerzo empieza a caer, cuando dejas de intentar explicarte a ti mismo, cuando el silencio deja de ser una amenaza y empieza a ser descanso. Esto no es apatía, es verdad.
El verdadero yo no necesita intensidad artificial. Es simple, estable, presente. Rumi anclaba todo en eso, no en ideas, sino en experiencia viva. Este canal no existe para enseñar técnicas. Existe para exponer el engaño central. No eres la mente que comenta tu vida. Mientras te confundas con esa voz, la reconexión parecerá distante. En el instante en que ves la voz como algo que surge y pasa, algo se suelta. Eso es reconectar. Simple, directo, sin fantasía. El sufrimiento crece cuando intentas volverte espiritual como identidad. Rumi era implacable con eso. Desmontaba incluso la espiritualidad cuando se volvía máscara. Reconectar con el verdadero yo es abandonar incluso la imagen de alguien despierto. Es quedar desnudo por dentro. Es dejar de negociar con la verdad. Sientes el verdadero yo cuando dejas de resistirte a la hora, cuando no intentas cambiar lo que sientes, cuando no huyes del malestar. El sufismo no pide que seas positivo, pide que seas verdadero. Y la verdad, al comienzo, es ver cuánto te alejaste de ti para sobrevivir. Rumi hablaba de amor, pero no del amor romántico. Hablaba del amor como recuerdo de la unidad. Reconectar es sentir que no estás separado de la vida, que esa sensación de aislamiento es creada por la identificación con una identidad falsa. Cuando eso cae, aunque sea por segundos, algo se reorganiza por dentro. Este canal confronta porque la verdad no pide permiso. Puedes ignorar, racionalizar, espiritualizar, pero no puedes borrar el reconocimiento cuando ocurre. Reconectar con el verdadero yo no depende del tiempo, depende de la honestidad. El tiempo solo prolonga la huida. Fuiste entrenado para buscar afuera. Rumi entrenaba lo opuesto, volver. Volver de la mente a la presencia, volver de la historia a la hora, volver de la identidad al ser. Esto parece demasiado simple para la mente, por eso lo rechaza. Pero lo simple es lo que disuelve lo falso. La falsa identidad se sostiene en el miedo a desaparecer. El verdadero yo no tiene miedo porque no puede perderse. Cuando sientas que ese miedo surge, no huyas, observa. Eso es reconectar. Es exactamente en ese punto donde el velo empieza a agrietarse. No necesitas estar de acuerdo con nada aquí. Solo necesitas mirar. Mirar quién está percibiendo este texto ahora. Esa percepción no nació ayer. No va a morir mañana. No necesita nombre. Rumi apuntaba a esto de todas las formas posibles, porque esto es el centro. Reconectar no es convertirte en alguien mejor, es dejar de sostener a alguien falso, es salir de la guerra interna, es descansar en lo que es. Y cuanto más intentas transformar esto en algo grandioso, más te alejas. El verdadero yo es silencioso, pero firme. Este canal no negocia este mensaje porque es demasiado simple para diluirlo. O sigues sosteniendo la identidad falsa, o empiezas a soltar. No existe un punto medio cómodo. Rumi nunca prometió comodidad, prometió verdad. Sientes que algo en ti está siendo tocado porque este recuerdo no viene de fuera. Es despertado. Reconectar es permitir que esto se profundice, sin prisa, sin técnica, sin personaje. Y cuando eso comienza, aunque sea de forma inestable, algo cambia para siempre. El mundo puede seguir igual, pero tú no, porque dejas de abandonarte. Reconectar con el verdadero yo es el acto más radical que existe. Y si esto ya empezó a moverse en ti ahora, la pregunta no es si esto es real, sino hasta dónde estás dispuesto a dejar de huir y permitir que esto se revele aún más, capa por capa, sin volver atrás. No llegaste hasta aquí por curiosidad. Llegaste porque algo en ti está cansado de vivir a medias. Reconectar con el verdadero yo no es una idea bonita, es una urgencia interna que crece cuando el personaje empieza a resquebrajarse. Este canal existe para presionar exactamente ese punto. Rumi es la autoridad porque no acariciaba el ego, rompía la ilusión, hablaba con quienes ya lo intentaron todo y aún así sienten ese vacío extraño, esa sensación de estar viviendo lejos de sí mismos. Cada vez que te distraes demasiado, reaccionas demasiado, piensas demasiado, es porque estás huyendo del silencio donde el verdadero yo empieza a aparecer. Reconectar duele porque desmonta la estructura que usaste para sobrevivir. Pero seguir desconectado duele más
solo que de forma lenta, silenciosa, aceptable. Rumi señalaba ese dolor invisible y decía, sin rodeos, que nace del olvido de la propia esencia. Te enseñaron a creer que necesitas construirte, mejorarte, definirte. Eso crea una identidad pesada, llena de mantenimiento. El verdadero yo no necesita mantenimiento. No depende de aprobación, ni de desempeño, ni de control. Reconectar es percibir cuánto te alejaste intentando ser alguien. Esa percepción ya es el comienzo del regreso. Hay un momento en el que te das cuenta de que estás cansado de explicar quién eres, cansado de sostener una imagen incluso para ti mismo. Ese cansancio no es debilidad, es lucidez naciendo. Rumi hablaba de ese punto como el verdadero inicio del camino, cuando el alma ya no soporta fingir. Reconectar comienza cuando dejas de mentirte por dentro. El miedo surge con fuerza cuando te acercas al verdadero yo. Un miedo a perder referencias, a no saber quién eres. Ese miedo no es señal de error, es señal de acierto. Es la identidad falsa dándose cuenta de que no es necesaria. El sufismo nunca prometió seguridad para el ego, prometió libertad para la esencia. No estás confundido por falta de respuestas. Estás confundido porque respondiste demasiado con la mente y escuchaste demasiado poco lo que es silencioso. Reconectar con el verdadero yo es desaprender esa compulsión por respuestas. Es descansar en el hecho de que existes antes de cualquier explicación. Eso asusta porque la mente pierde el control. Rumi insistía en que la verdad no grita, llama, y llama exactamente cuando estás exhausto de luchar. Este canal existe para amplificar ese llamado, no para enseñar teorías. Reconectar no es entender mejor, es sentir más profundo. Es permitir que el ahora deje de ser evitado. Observa cómo vives siempre un paso delante de ti mismo, planeando, recordando, reaccionando. El verdadero yo solo existe aquí, siempre aquí. Reconectar es detener esa huida constante, no por disciplina, sino por honestidad, porque algo en ti ya se dio cuenta de que correr no resuelve. Sientes alivio cuando dejas de intentar ser especial, cuando dejas de compararte, cuando dejas de buscar validación espiritual. Ese alivio es el verdadero yo respirando. Rumi desmontaba todas las imágenes porque sabía que ninguna de ellas era real. No ofrecía una identidad nueva, ofrecía ausencia de falsedad. El sufrimiento disminuye cuando dejas de luchar contra lo que sientes, no porque todo mejore, sino porque dejas de dividirte. Reconectar es unificar, es dejar de empujar partes de ti hacia lejos. El verdadero yo no rechaza nada, incluye. No necesitas volverte consciente, necesitas dejar de distraerte de la conciencia que ya está ahí. Esa distracción se volvió hábito, se volvió vida. Rumi llamaba a eso olvido. Reconectar es recordar, y recordar duele porque muestra cuánto tiempo pasaste lejos. Este canal confronta porque la comodidad mantiene el velo. Las palabras dulces no atraviesan la armadura del personaje. Reconectar con el verdadero yo exige un choque interno, exige ruptura, no violencia, sino verdad directa. Y la verdad es demasiado simple para que la mente la acepte. Cuando te detienes y sientes el cuerpo ahora, sin interpretar, algo cambia. Pequeño, pero real. Ese pequeño desplazamiento es reconexión. No necesita ser grandioso, necesita ser honesto. El sufismo siempre fue sobre eso. Experiencia directa, no discurso. Te das cuenta de que estás reconectando cuando ya no sientes tanta urgencia por probar algo. Cuando el silencio no incomoda tanto. Cuando la vida no parece una batalla constante. Eso no es rendición, es alineación, es el verdadero yo retomando espacio. Rumi no hablaba de llegar, hablaba de caer. Caer las máscaras, caer las defensas, caer las historias. Reconectar es caer en aquello que siempre estuvo sosteniéndolo todo. Eso no crea euforia, crea estabilidad. Una estabilidad que no depende del mundo externo. Puedes ignorar esto y seguir viviendo como vives. Pero algo en ti ya escuchó. Ese reconocimiento no vuelve al estado anterior. Puede ser sofocado, pero no borrado. Reconectar con el verdadero yo es un camino sin retorno cómodo. El personaje vive del esfuerzo.
La esencia vive de la presencia. Cuanto más intentas, más lejos quedas. Cuanto más sueltas, más cerca llegas. Eso desafía todo lo que te enseñaron. Por eso Rumi sigue incomodando. Por eso este canal no suaviza. No necesitas estar de acuerdo con nada. Solo necesitas sentir si esto es verdadero en ti. Reconectar no exige creencia, exige atención. Atención a lo que percibe antes del pensamiento, antes de la reacción, antes de la historia. El verdadero yo no quiere ser seguido, quiere ser reconocido. No pide práctica, pide sinceridad. Y cuando esa sinceridad comienza, aunque sea frágil, algo se mueve. Algo que no depende de mí ni de ti, pero que sigue llamando, insistiendo, abriendo espacio, pidiendo ser vivido más profundo, ahora, sin huida, sin personaje, sin volver al automático como si nada hubiera sido visto. Sientes cuando algo en ti empieza a cansarse de fingir. No es un cansancio físico, es un desgaste más profundo, como si el alma pidiera dejar de sostener una versión que nunca fue verdadera. Reconectar con el verdadero yo comienza exactamente en ese punto de agotamiento. Este canal existe para hablarle a ese cansancio, no para distraerlo. Rumi hablaba a personas así, personas que ya no soportaban vivir lejos de sí mismas. La mayor prisión no es externa, es interna. Es vivir cada día identificado con pensamientos automáticos, reacciones repetidas y emociones heredadas. Reconectar con el verdadero yo es percibir que no eres ese engranaje funcionando en piloto automático. Cuando esa percepción surge, aunque sea débil, ya empieza a corroer la ilusión. Y la ilusión odia ser vista. Fuiste condicionado a creer que necesitas definirte para existir. Nombre, rol, personalidad, historia. Todo eso se convierte en una armadura, pero esa armadura pesa. El verdadero yo no usa armadura. Reconectar es soltar el peso que llamas identidad y sentir el alivio que viene con eso. Rumi nunca enseñó a fortalecer el personaje, enseñó a dejarlo caer. Existe una tristeza extraña cuando empiezas a reconectar, una sensación de darte cuenta de cuánto tiempo pasaste distante de ti. Esa tristeza no es un error, es duelo, duelo por la vida vivida en automático. El sufismo siempre reconoció ese momento como sagrado, porque solo quien siente ese dolor está listo para recordar. Reconectar con el verdadero yo no es volverte calmo todo el tiempo, es dejar de violentarte internamente, es dejar de empujarte para encajar en expectativas que no son tuyas. Lo percibes cuando empiezas a decir menos debería y más siento. El verdadero yo se revela en la honestidad cruda, no en la actuación. Este canal insiste en ese punto porque todo lo demás es distracción. Técnicas, promesas, discursos bonitos no atraviesan el velo. Reconectar sí. Rumi hablaba con intensidad porque sabía que el alma solo despierta cuando es confrontada. No con agresión externa, sino con verdad directa. Observa cómo vives intentando controlar lo que sientes, intentando corregir emociones, justificar reacciones, explicar dolores. El verdadero yo no necesita ser explicado. Reconectar es permitir sentir sin interpretar. Eso desmonta el hábito de vivir solo en la cabeza. Cuando empiezas a reconectar, la mente intenta asumir el control. Quiere entender, organizar, convertir esto en concepto. Eso es miedo. Miedo a perder el mando. Reconectar con el verdadero yo exige atravesar ese miedo sin negociar con él. Rumi siempre fue claro. La mente no lleva a la esencia, solo señala el límite. Sientes el verdadero yo cuando no necesitas comentar todo internamente. Cuando la vida sucede y no estás siempre traduciéndola en palabras. Ese silencio no es vacío, es presencia. Y la presencia incomoda porque expone cuánto tiempo viviste ausente. Reconectar es un acto de valentía silenciosa. Nadie aplaude, nadie valida. Es interno, por eso la mayoría evita. Pero quien siente ese llamado ya no puede ignorarlo. Este canal existe para reforzar ese llamado hasta que dejes de huir. El sufrimiento psicológico disminuye cuando dejas de dividirte, cuando dejas de ser quien siente por un lado y quien juzga por el otro.
Reconectar con el verdadero yo es integrar. Es detener la guerra interna. Rumi hablaba de unidad porque veía el daño de la separación. No necesitas eliminar pensamientos. Necesitas dejar de creer en ellos como identidad. Ese simple desplazamiento lo cambia todo. Reconectar es percibir que los pensamientos pasan, pero algo en ti permanece. Esto no es teoría, es experiencia directa. Hay un punto en el que te das cuenta de que ya no quieres respuestas, quieres verdad. Ya no quieres promesas, quieres presencia. Ese punto es raro. Rumi hablaba a ese punto. Este canal también. Reconectar es elegir la verdad incluso cuando desmonta todo lo que parecía seguro. La falsa identidad vive de la comparación. El verdadero yo no se compara. Cuando empiezas a reconectar, la necesidad de medir tu vida con la de los demás se debilita. Eso no viene del esfuerzo moral, viene del alineamiento interno. Sientes que estás reconectando cuando no hay tanta urgencia por llegar a algún lugar. El ahora deja de ser un obstáculo y se convierte en morada. Eso no vuelve la vida perfecta, pero la vuelve real. Y la realidad sostiene más que la ilusión. Rumi no prometía felicidad constante, prometía verdad viva. Reconectar con el verdadero yo es aceptar sentirlo todo sin perderte en nada. Es atravesar emociones sin confundirte con ellas. Eso crea una fuerza silenciosa que no depende de las circunstancias. Este canal es agresivo porque el olvido es agresivo contigo todos los días. Roba tu presencia, tu paz, tu integridad. Reconectar es un acto de resistencia interna, resistencia a lo automático, al ruido, a la falsa normalidad. Puedes seguir viviendo como siempre viviste, pero algo en ti ya percibió que eso no basta. Ese algo es el verdadero yo llamando. No grita, pero insiste, y cuanto más te acercas, más imposible se vuelve regresar a vivir como antes. Reconectar no es un evento, es un profundizar continuo. Cada capa que cae revela otra más sutil. Por eso no hay un final cómodo. Hay expansión constante, y es exactamente ahí donde Rumi señala, y es exactamente ahí donde este canal permanece, insistiendo, confrontando, abriendo espacio para que sigas descendiendo, sintiendo, soltando, sin cerrar nada, porque el llamado no termina, solo se profundiza cada vez más. No estás aquí por casualidad, y esta frase no es un cliché, es una constatación. Si llegaste hasta este punto, es porque algo en ti ya se cansó de vivir desconectado, se cansó de sostener una identidad que exige esfuerzo constante. Reconectar con el verdadero yo no es una opción cómoda, es una necesidad que crece cuando el personaje empieza a fallar. Este canal existe para no dejarte volver a dormir. Rumi es la autoridad porque hablaba directamente a ese punto de ruptura interna. No acariciaba la mentira, la exponía. La mayor violencia que sufres no viene del mundo, viene de vivir lejos de ti mismo. Todos los días te adaptas, te moldeas, te controlas, te corriges. Eso crea una vida funcional, pero vacía. Reconectar con el verdadero yo es interrumpir ese ciclo. Es darte cuenta de que te convertiste en el gerente de tu propia existencia, pero olvidaste habitarla. Rumi denunciaba exactamente eso. Vivir sin presencia es vivir en exilio interno. Lo sientes cuando todo está bien, pero algo está mal. Cuando no hay un problema claro, pero hay un peso constante. Ese peso no es mala suerte, es desconexión. Reconectar con el verdadero yo es dejar de normalizar esa sensación. Es admitir que el éxito, la rutina e incluso la espiritualidad no resuelven nada cuando estás lejos de la esencia. Este canal no acepta la normalización del vacío. La falsa identidad necesita movimiento constante, necesita metas, planes, justificaciones, distracciones. El verdadero yo no necesita correr. Reconectar es desacelerar por dentro, aunque la vida siga rápida por fuera. Rumi apuntaba a ese centro silencioso porque sabía que todo lo que corre demasiado está intentando huir de algo. Llega un momento en que percibes que pensar demasiado es una forma de anestesia, que analizarlo todo es una manera sofisticada de evitar sentir. Reconectar con el verdadero yo es atravesar esa anestesia, es sentir sin traducir, sin explicar, sin huir.
Eso asusta porque fuiste entrenado para vivir en la cabeza, no en la presencia. Este canal es agresivo porque la mentira es persistente. Si la suavizas demasiado, se adapta. Reconectar exige impacto, exige ruptura interna. Rumi no hablaba en voz baja porque el sueño es profundo. Hablaba con fuerza porque sabía que el alma solo despierta cuando algo tiembla por dentro. No necesitas convertirte en nadie, necesitas dejar de sostener a alguien. Esa es la inversión que lo cambia todo. Reconectar con el verdadero yo es abandonar el proyecto de construirse. Es admitir que la construcción se volvió prisión. El sufismo siempre fue radical en esto. Lo que buscas ya está aquí. Lo que estorba es el exceso. El miedo que surge cuando te acercas al verdadero yo no es señal de peligro, es señal de pérdida de control. La mente entra en alerta porque percibe que ya no es el centro. Reconectar es atravesar ese miedo sin negociar. Rumi hablaba de entrega porque sabía que el control y la verdad no coexisten. Sientes reconexión cuando dejas de explicarte internamente, cuando la necesidad de justificar cada emoción empieza a caer. Eso no te vuelve irresponsable, te vuelve íntegro. El verdadero yo no necesita disculpas para existir, simplemente es. La desconexión crea una vida ruidosa por dentro, pensamientos superpuestos, emociones confusas, decisiones agotadoras. Reconectar con el verdadero yo simplifica, no porque resuelva todo, sino porque elimina el ruido innecesario. Rumi llamaba a eso claridad del corazón, no de la mente. Este canal no promete comodidad porque la comodidad mantiene el velo. Promete verdad porque la verdad libera. Reconectar duele al principio porque desmonta estructuras antiguas, pero seguir desconectado duele para siempre. Esa es la elección real, aunque nadie hable de ella. Te das cuenta de que te estás reconectando cuando el ahora deja de ser enemigo, cuando no necesitas estar en otro lugar para sentirte vivo. Eso no elimina deseos, elimina la huida. El verdadero yo vive aquí, siempre vivió aquí. La falsa identidad se alimenta de la comparación. El verdadero yo no se mide. Cuando empiezas a reconectar, la necesidad de compararte se debilita, no por superioridad, sino por irrelevancia. Rumi apuntaba a la unidad porque sabía que la comparación nace de la separación. Reconectar con el verdadero yo no te vuelve especial, te vuelve real. Y ser real en un mundo de personajes incomoda. Por eso tanta resistencia interna. Por eso la mente intenta convertir esto en otra identidad más. Este canal existe para impedir esa captura. No necesitas eliminar pensamientos, necesitas dejar de obedecerlos ciegamente. Ese pequeño desplazamiento lo cambia todo. Reconectar es percibir que observas los pensamientos, por lo tanto, no eres ellos. Esto no es filosofía, es experiencia directa. Hay un punto en el que te das cuenta de que ya no quieres caminos, quieres presencia. Ya no quieres promesas, quieres verdad. Ese punto es raro porque exige honestidad radical. Rumi hablaba a ese punto. Este canal también. La desconexión te hace vivir como si siempre llegaras tarde a ti mismo. Reconectar con el verdadero yo es finalmente coincidir contigo. Eso crea una estabilidad silenciosa que no depende de resultados externos. Este canal insiste porque la distracción es constante. El mundo entero compite por tu atención para que no regreses a ti. Reconectar es un acto de resistencia interna, un no silencioso a lo automático. Puedes intentar ignorar esto, racionalizarlo, posponerlo, pero algo en ti ya lo reconoció. Ese reconocimiento no desaparece. Puede ser sofocado, pero sigue presionando por dentro. Reconectar es ceder a esa presión en lugar de luchar contra ella. El verdadero yo no quiere ser seguido, quiere ser permitido. No exige esfuerzo, exige espacio. Y cuanto más espacio le das, más difícil se vuelve regresar a la vida mecánica. Por eso este proceso no se cierra, se profundiza. Reconectar no es un final, es un punto de no retorno cómodo. Cada capa que cae revela otra más sutil. Y es exactamente ahí donde Rumi apunta. Es exactamente ahí donde este canal permanece, sin concluir, sin cerrar, sin aliviar,
manteniendo la puerta abierta para que sigas avanzando, sintiendo, soltando, reconociendo, porque el llamado no termina, solo se vuelve más claro cuanto más dejas de huir. Empiezas a darte cuenta de que reconectar con el verdadero yo no es algo que sucede cuando haya tiempo, es ahora o nunca, porque cada postergación es un día más viviendo fuera de ti. Este canal insiste en eso porque sabe que el olvido se alimenta de la demora. Rumi hablaba con quienes estaban listos para dejar de negociar con su propia alma. No suavizaba porque sabía que suavizar mantiene el sueño. Reconectar es despertar en medio de la propia vida. Hay una violencia silenciosa en vivir desconectado. Sonríes, funcionas, entregas resultados, pero por dentro algo está siempre apretado. Ese nudo es el verdadero yo siendo ignorado. Reconectar no es crear otra rutina más, es romper la rutina interna de abandonarte. Rumi apuntaba a eso cuando hablaba de recuerdo. Recordar es dejar de traicionarte. Sabes que estás lejos de ti porque todo se vuelve esfuerzo. Incluso descansar cansa. Incluso el ocio pesa. Reconectar con el verdadero yo devuelve simplicidad. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque dejas de cargar un peso que nunca fue tuyo. Ese peso es la identidad falsa, intentando mantenerse viva. La mente resiste porque vive del control. Quiere mapas, etapas, garantías. El verdadero yo no ofrece nada de eso. Reconectar es atravesar esa resistencia sin convencer a nadie dentro de ti. Rumi no pedía permiso a la mente, la atravesaba con poesía y verdad directa. Fuiste entrenado a creer que necesitas arreglarte. Esa creencia crea culpa constante. Reconectar con el verdadero yo disuelve esa culpa porque muestra que no hay defecto, hay olvido. Y el olvido no se corrige con castigo, se corrige con presencia. Este canal es agresivo porque la desconexión es agresiva con tu vida todos los días. Roba tu integridad mientras crees que solo estás cansado. Reconectar es recuperar algo que fue tomado sin que te dieras cuenta. Rumi hablaba como quien devuelve algo robado. Te das cuenta de que te estás reconectando cuando dejas de luchar contra lo que sientes, cuando la emoción surge y no intentas empujarla lejos. Eso no te hunde, te ancla. El verdadero yo no huye de la experiencia, la atraviesa. La falsa identidad vive de la repetición, siempre las mismas reacciones, los mismos patrones, las mismas historias. Reconectar con el verdadero yo rompe ese ciclo porque lleva conciencia donde antes había automático. Rumi hablaba de despertar exactamente por eso, ver el hábito mientras ocurre. Hay un punto en el que percibes que ya no quieres explicarte al mundo, solo quieres ser verdadero contigo. Ese punto es liberador y solitario. Por eso pocos permanecen. Este canal existe para sostenerte ahí sin romantizarlo. Sientes el verdadero yo cuando el silencio deja de ser vacío y se vuelve espacio. Cuando no necesitas llenar cada segundo con estímulos. Reconectar es permitir que ese espacio crezca. Y cuanto más crece, más la vida empieza a reorganizarse sola. Rumi nunca prometió que esto sería cómodo. Prometió que sería real. Reconectar con el verdadero yo exige atravesar la incomodidad de no saber quién eres sin la máscara. Ese no saber es fértil, de ahí nace algo verdadero. La desconexión crea una vida fragmentada. Una parte quiere, otra teme, otra juzga. Reconectar es integrar, no eliminar partes, sino dejar de identificarte solo con una. El verdadero yo observa todas sin perderse en ninguna. Este canal no ofrece atajos porque el atajo se convierte en fuga. Reconectar no es rápido, es directo, directo al punto que evitas. Rumi siempre señaló el punto evitado porque sabía que ahí estaba la llave. Te das cuenta de que te estás reconectando cuando la urgencia disminuye. No la urgencia de la vida práctica, sino la urgencia interna de probar algo. Cuando eso cae, queda energía. Esa energía es la esencia volviendo a circular. La falsa identidad vive del miedo al juicio. El verdadero yo no negocia con eso. Reconectar es percibir que el juicio solo duele cuando crees en la imagen. Cuando la imagen cae, el juicio pierde fuerza.
No necesitas volverte consciente. Necesitas dejar de distraerte de la conciencia. Esa distracción se volvió estilo de vida. Reconectar es romper ese hábito. Rumi llamaba a eso volver a casa. Este canal insiste porque la distracción es seductora, ofrece comodidad inmediata. La verdad ofrece libertad profunda. Reconectar con el verdadero yo es elegir la libertad incluso cuando asusta. Sientes que algo cambió cuando ya no hay tanta necesidad de definirse. ¿Cuándo quién soy? Deja de ser una pregunta urgente. El verdadero yo no pregunta quién es, vive. La desconexión te hace vivir siempre un poco fuera de tiempo, o recordando o anticipando. Reconectar es coincidir con el ahora. Eso no elimina los problemas, elimina la huida. Rumi hablaba a quienes estaban listos para dejar de buscarse y empezar a reconocerse. Este canal habla con la misma intención. Reconectar no es añadir nada, es retirar lo que no eres. Puedes intentar transformar esto en otro concepto más, pero algo en ti sabe que no lo es. Reconectar con el verdadero yo se siente, no se piensa. Y cuando se siente, no puede ser negado. Este proceso no cierra, no concluye, no entrega un punto final. Abre capas, abre silencios, abre verdades. Y cuanto más abre, más imposible se vuelve regresar a vivir como antes, porque algo en ti ya recordó demasiado como para fingir olvido otra vez. Y ese recordar sigue llamando, presionando, profundizando sin detenerse, mientras decides si continuarás resistiendo o si finalmente permitirás que el verdadero yo ocupe el lugar que siempre fue suyo. Empiezas a percibir que todo en tu vida fue organizado para mantenerte lejos de ti, no por maldad externa, sino por hábito colectivo. Producir, reaccionar, adaptarse, funcionar, reconectar con el verdadero yo, es interrumpir esa corriente invisible. Este canal existe para recordártelo sin anestesia. Rumi hablaba a quienes ya estaban cansados de funcionar y querían existir. No pedía que creyeras, pedía que dejaras de huir. La desconexión crea un tipo específico de sufrimiento, vivir como espectador de la propia vida. Estás presente físicamente pero ausente por dentro. Reconectar con el verdadero yo es volver al centro de la experiencia, es dejar de mirar desde fuera y empezar a habitar. Rumi insistía en esto porque sabía que la vida solo duele tanto cuando se vive a distancia. Sientes esa distancia cuando todo se vuelve obligación. Incluso aquello que amas se vuelve peso. Reconectar no cambia las tareas, cambia quién las vive. El verdadero yo no guarda resentimiento hacia lo que es. Quien lo carga es el personaje cansado de probar su valor. Este canal señala esa diferencia todo el tiempo, sin suavizar. La mente intenta convertir la reconexión en otra meta. Quiere dominar, medir, controlar. Reconectar con el verdadero yo exige perder ese control. Y perder el control asusta porque fuiste entrenado para sostenerte en él. Rumi atravesaba ese miedo mostrando que el control nunca fue seguridad, solo aplazamiento del encuentro contigo. Te das cuenta de que estás lejos de ti cuando sientes que necesitas prepararte demasiado para vivir, prepararte para hablar, para actuar, para sentir. El verdadero yo no se prepara, responde. Reconectar es devolver espontaneidad a la vida interna. Eso no es irresponsabilidad, es verdad en movimiento. Este canal es agresivo porque el sueño es profundo. Las palabras suaves no atraviesan capas de hábito. Reconectar exige impacto interno. Rumi hablaba con una poesía afilada porque sabía que el alma despierta cuando algo corta la ilusión. No para herir, sino para liberar. No necesitas deshacerte de nada para reconectar. Necesitas dejar de aferrarte. Aferrarte a historias, a roles, a versiones antiguas. Reconectar con el verdadero yo es soltar lo que ya no sostiene. Y soltar duele porque revela cuánto dependías de lo falso. La falsa identidad vive de la tensión, siempre alerta, siempre comparando, siempre calculando. El verdadero yo vive de la presencia. Reconectar es cambiar tensión por atención. Atención simple a lo que sucede ahora, sin juicio, sin huida. Sientes cuando la reconexión comienza,
porque el cuerpo se relaja antes de que la mente entienda. Algo se desarma, algo deja de luchar. Rumi hablaba del corazón precisamente por eso. El cuerpo sabe antes que el pensamiento. Este canal te lleva de vuelta a esa inteligencia olvidada. La desconexión crea una búsqueda interminable. Siempre falta algo. Siempre hay un siguiente paso. Reconectar con el verdadero yo cierra esa búsqueda en el sentido más profundo. No porque hayas llegado, sino porque percibes que nunca te fuiste. Esa percepción lo cambia todo. Fuiste condicionado a vivir en el después. Después descanso, después vivo, después soy. Reconectar es traer el ahora al centro. Eso desmonta promesas futuras que nunca llegan. Rumi insistía en el ahora porque sabía que la verdad no se posterga. Este canal no negocia con la fantasía de una evolución continua del ego. Reconectar no es evolucionar al personaje, es atravesarlo. Rumi desmontaba incluso las ideas de progreso espiritual cuando se volvían identidad. La verdad no se convierte en medalla. Sientes la falsedad cuando necesitas defenderte todo el tiempo. Defender opiniones, elecciones, caminos. El verdadero yo no se defiende. Reconectar es abandonar la guerra interna, y abandonar la guerra crea un vacío inicial que pronto se vuelve espacio. La desconexión te hace vivir fragmentado. Una parte quiere, otra sabotea, otra juzga. Reconectar con el verdadero yo integra sin esfuerzo, no porque resuelva conflictos externos, sino porque deja de crear conflictos internos innecesarios. Percibes que algo cambió cuando ya no sientes tanta prisa por responder al mundo. Cuando la reacción da lugar a la respuesta. Eso es la reconexión en acción. Rumi hablaba de la pausa interna porque en ella la esencia se manifiesta. Este canal insiste porque la vida moderna te entrena para no detenerte nunca. Reconectar es detenerte por dentro mientras todo continúa por fuera. Esa paradoja es liberadora. Quien nunca la experimentó no lo entiende. Quien la experimenta no puede negarla. La falsa identidad necesita ser vista, validada. El verdadero yo no pide escenario. Reconectar es salir de la necesidad de ser visto y entrar en la experiencia de ser. Eso asusta porque quita el suelo conocido. No necesitas volverte silencioso, necesitas permitir el silencio. Reconectar con el verdadero yo es permitir que el silencio hable más fuerte que el ruido interno. Rumi usaba el silencio como enseñanza porque en él no hay mentira. La desconexión crea una vida vivida en tercera persona. Reconectar devuelve la primera persona. Vuelves a sentir que estás aquí, no como idea, sino como presencia viva. Ese regreso es simple y radical. Este canal no cierra puertas, las abre, no concluye, profundiza. Reconectar no es un evento que termina. Es un movimiento que se revela capa por capa. Cuanto más permites, más imposible se vuelve regresar al automático. Y es exactamente por eso que este llamado no se cierra aquí. Continúa presionando suavemente, insistiendo sin palabras, pidiendo atención a lo que está vivo ahora. Reconectar con el verdadero yo no pide prisa, pide honestidad. Y la honestidad sigue abriendo espacio, llevándote hacia adentro, preguntando en silencio si continuarás viviendo como antes o si permitirás que esto se profundice aún más, sin cerrar, sin concluir, sin volver atrás. Si algo en ti sintió alivio, incomodidad o silencio a lo largo de este video, eso no vino de las palabras, vino del reconocimiento. Reconectar con el verdadero yo no es una idea que aceptas, es una verdad que sientes cuando dejas de huir. Rumi permanece vivo porque no habló para su tiempo, habló para este punto exacto en el que te encuentras ahora, cansado de alejarte de ti mismo. Si percibes que viviste identificado con un personaje, reaccionando, adaptándote y perdiéndote, sabe que eso no es el final, es el inicio del recuerdo. La reconexión comienza cuando eliges no abandonarte más, cuando decides observar en lugar de reaccionar, sentir en lugar de explicar, permanecer en lugar de huir. Si este video tocó algo real en ti, permanece en este espacio.
Suscríbete al canal para continuar este profundizar sin fantasía y sin distracción. Activa las notificaciones para no perder los próximos confrontamientos internos. Comparte este video solo con quien sabes que también está cansado de vivir desconectado. Y escribe en los comentarios, con honestidad brutal, en qué punto percibes que más te alejaste de tu verdadero yo.